El ejército israelí ha justificado el asesinato de Youssef Rassem Azaliyah, un niño palestino de 12 años, alegando que representaba una amenaza inminente tras cruzar la denominada línea amarilla en el norte de la Franja de Gaza. El incidente, ocurrido el martes 17 de febrero, ha reavivado las críticas internacionales sobre el uso de la fuerza letal por parte de Israel y la creciente mortandad de civiles palestinos en el contexto del conflicto. Según un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, sus tropas eliminaron al terrorista después de identificarlo cruzando la línea amarilla, una demarcación militar establecida en octubre de 2025 que divide la Franja de Gaza, dejando más de la mitad del territorio bajo control directo israelí. La justificación oficial se basa en la afirmación de que el niño se acercaba a las tropas, representando un peligro para su seguridad. La agencia de noticias Wafa identificó a la víctima como Youssef Rassem Azaliyah, quien murió a causa del impacto de un misil disparado por un dron israelí en Jabalia. El ejército israelí, en un segundo comunicado, añadió que se llevaron a cabo acciones militares contra infraestructura terrorista subterránea en la zona, donde supuestamente se encontró un arsenal de armas, incluyendo un cohete RPG y un artefacto explosivo, presuntamente utilizados por combatientes de Hamás. Las FDI sostienen, sin presentar pruebas concretas, que estas armas tenían como objetivo dañar a los soldados israelíes que operan en la zona. Esta narrativa, sin embargo, ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, quienes denuncian la falta de transparencia y la tendencia a justificar la violencia contra civiles palestinos bajo la premisa de la lucha contra el terrorismo. La línea amarilla, establecida como parte de los acuerdos para alcanzar un alto al fuego temporal, funciona en la práctica como una zona de exclusión letal. Separa las áreas de concentración de desplazados palestinos de las zonas ocupadas por el ejército israelí, impidiendo el retorno de la población a sus hogares y el acceso a sus tierras agrícolas. Esta demarcación se ha convertido en un punto crítico de mortalidad, donde las fuerzas israelíes tienen la autoridad para disparar a cualquier persona que cruce la línea, sin importar su edad o intenciones. El incidente del martes se produce en un contexto de escalada de violencia en la Franja de Gaza, a pesar de la presunta tregua. Según datos recopilados hasta el domingo 15 de febrero, más de 600 gazatíes han muerto a manos del ejército israelí desde el inicio del alto al fuego. La magnitud de la crisis humanitaria en Gaza es alarmante. Desde el inicio de los ataques israelíes en octubre de 2023, más de 72.000 palestinos han muerto, incluyendo al menos 20.000 niños, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás y citadas por la agencia EFE. Además, más de 171.700 personas han resultado heridas de gravedad, muchas de ellas con amputaciones y lesiones permanentes. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la creciente cifra de víctimas civiles y ha instado a Israel a respetar el derecho internacional humanitario y a proteger a la población palestina. Sin embargo, las críticas no han logrado frenar la escalada de violencia ni mejorar la situación humanitaria en Gaza. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado repetidamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel y la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos. Estas organizaciones han documentado casos de ataques indiscriminados contra civiles, destrucción de infraestructura civil y restricciones al acceso a la ayuda humanitaria. El asesinato de Youssef Rassem Azaliyah es un recordatorio brutal de la realidad que enfrentan los niños palestinos en la Franja de Gaza. En un territorio asediado, bombardeado y dividido por una línea militar, la infancia se ve truncada por la violencia y la desesperación. La justificación del ejército israelí, al calificar al niño como un terrorista, es vista por muchos como una forma de deshumanizar a la población palestina y legitimar la violencia contra ellos. La situación en Gaza plantea serias interrogantes sobre el futuro del conflicto israelí-palestino y la posibilidad de alcanzar una paz justa y duradera. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger a la población civil, garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y exigir responsabilidades a los responsables de violaciones de derechos humanos. El incidente también pone de manifiesto la necesidad de revisar los acuerdos de alto al fuego y las condiciones impuestas a la población palestina. La línea amarilla, en particular, es una fuente de tensión y violencia que debe ser abordada de manera urgente. La creación de una zona de seguridad desmilitarizada y el levantamiento del bloqueo a Gaza son medidas necesarias para mejorar la situación humanitaria y crear un entorno propicio para la paz. La muerte de Youssef Rassem Azaliyah es una tragedia que se suma a la larga lista de víctimas del conflicto israelí-palestino.
Su historia es un llamado a la conciencia internacional y un recordatorio de que la paz solo se logrará a través del respeto a los derechos humanos, la justicia y la igualdad. La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado mientras la infancia palestina es destruida por la violencia y la desesperación.